Bienvenidos, Pablo, Alexandra, nuestros hermanos. Hemos tomado contacto hace algunas semanas. Nos vimos en un evento por allí, en un lugar por allí, por Pudahuel. Con Pablo nos conocimos. Así que desde ahí comenzó una previa conversación, un diálogo que fue tomando fuerza. Bueno, pues yo voy a dejar que ustedes se presenten y el lugar queda para ustedes. Hola. Ok, bien, yo le estaba preguntando al pastor si es que están los jóvenes, porque veía el de la escuela dominical y habían varias edades, y yo por dentro mientras sonaba la canción La escuela dominical y se iban yendo, y yo no se vayan, la escuela dominical, no, por favor. Pero no, me dijo, no, están acá, así que yo, qué bueno. Amén. Amén. Estamos acá, dicen. Sí, todos somos jóvenes. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Qué lindo poder compartir acá, estar acá con ustedes. Nosotros somos, yo me llamo Pablo Rodríguez. Yo, Alexandra Cifuentes. Ella es mi hermosa esposa. Tenemos 2 hijos. Ayer le celebramos el cumpleaños a uno. Cumplió 3 añitos. El otro tiene 1 año y medio, chiquitito, los dos con hartos rulitos. Como yo, bueno, ella también tiene rulitos, se alisa el pelo. Y se ve hermosa. De cualquier forma se ve preciosa. Gracias, mi amor. Nosotros estamos acá para dar una charla, digamos, un taller o hablar sobre prevención de suicidio. Pero más que prevención de suicidio, en realidad estamos aquí para hablar de vida. 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 ¿Quién da la vida? ¿Quién es la vida? Así que eso vamos a hablar principalmente. Amén. Vamos a poner énfasis en eso. Así que bueno, oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo. Dile ahí al Señor, ahí también en su casa, díganle ahí al Señor. Señor, abro mi corazón a ti. Dile, abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya. Quiero escuchar palabra tuya. Háblame más allá de lo que estas 2 personas van a decir. Háblame más allá de lo que estas personas van a decir. Tráeme tu revelación. Tráeme tu revelación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque nosotros solamente podemos transmitir palabras. Es todo lo que podemos hacer. El Señor es el que da la revelación, lo que de verdad transforma. Eso es, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo principal. Nosotros acá venimos a dar una charla y nosotros tratamos de estar súper sensibles a la voz de Dios. Tenemos sí una presentación, tenemos un PowerPoint, pero tratamos de ser súper sensibles a la voz de Dios, especialmente en estos temas, que para muchas personas, ya me estoy echando el escenario, ya estoy destrozando el lugar. Para muchas personas este es un tema sensible. Nos permitirían hablar de cosas un poquitito que para algunos serían un poco fuertes. ¿Nos darían ese permiso? Porque es bueno hablar de estas cosas, especialmente en la iglesia. Es más que bueno, es necesario. Hay algunos temas que no se hablan mucho, pero el pastor vio que hablar de este tema, el dar este taller hoy, era algo necesario. Y él, de hecho, él luchó para que se diera esta instancia. Amén. Así que bueno, le voy a pedir que puedan buscar Isaías 61, por favor, en su Biblia. Isaías 61. Amén, ¿la tienen? Vamos a leer. Voy a leer yo, usted lee junto conmigo, del 1 al 3. ¿Ok? Amén, dice así. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Y les voy a leer yo, no la busquen, otra versión de lo mismo, pero es la Nueva Traducción Viviente, que me gustan unas palabras que dice ahí la Biblia. Y dice así: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a los cautivos y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Cuántos creen eso? Que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto al día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Amén. Y es lo que venimos a hablar ahora. Gozo, vida. Venimos a hablar de vida. Y después vamos a retomar este verso, pero para que lo tengan ahí guardadito. El Señor nos habló de hablar de vida. Y ese es nuestro ministerio junto a mi esposo. Nosotros tenemos un ministerio que se llama Red NAF, que es Red Nacional de Acompañamiento Familiar, donde hablamos de la vida, defendemos la vida en distintas facetas, desde el vientre hasta el adulto mayor. Y eso es lo que Dios nos ha llevado a hablar, de la vida que el Señor da. Amén. Así que ahora vamos a estar hablando unos puntos muy importantes, ¿cierto? Así que vamos a hablar sobre, vamos uno más atrás, voy a decir una cosita, porque quería contarles una anécdota, porque el otro día yo estaba jugando al fútbol y bueno, a mí me gusta jugar de delantero. Entonces me llegó la pelota y me enfrenté ahí frente a los defensas, habían 3 defensas, entonces yo hice así, pero seguían ahí. No podía sacármelos, entonces yo agarré la pelota con la mano y pasé entre medio de ellos, así. Y después quedé 1-1 con el arquero. Y el arquero me miró, estaba así. Entonces yo me fui para el lado, pasé por el lado del arco, pasé por detrás del arco y después hice gol, 1-0, seco. Y después el otro equipo dijo, no, porque ahora para hacer goles tenemos que ir al punto, a la línea, así como ese puntito que hay en mitad de la cancha, y tenemos que tocarlo así 20 veces y ahí hay un gol. Entonces todos empezaron a tocarlo, gol. Y después el otro equipo dijo, no, ahora tenemos que ir al banderín del córner, ahí donde está la banderita, y hacerle así a la banderita 40 veces y ahí hay gol. Y todos en las banderitas, estaban tiqui. Y después mi otro amigo dijo, no, tengo que llamar a mis amigos que están en la tribuna para que vengan y entren. Entonces éramos 30, nosotros contra 11 de ellos, y todos con la banderita en el punto, agarrando la pelota, tirándola, y el que salta 20 veces también hace gol. Entonces estaban todos saltando. Nos cansamos. El partido terminó 150-93. Ganamos nosotros porque éramos 30. Ellos eran solo 11. ¿Pero era fútbol eso? No era fútbol eso. Las personas empezaron a crear sus propias reglas. Y cuando crearon sus propias reglas, ¿qué terminó pasando en el entorno? ¿Qué terminó sucediendo? ¿Qué había? Desorden, caos. Había caos. Y a veces cuando nosotros empezamos a crear nuestras propias reglas en muchos aspectos de la vida, que incluyen también nuestra forma de vernos a nosotros mismos, nuestras autopercepciones, cuando creamos nuestras propias reglas y nos apartamos de reglas que ya están establecidas. Porque en el fútbol, si quieres jugar fútbol, tienes que seguir las reglas ya establecidas. Si empiezas a seguir otras reglas, entra el desorden, entra el caos. Y asimismo podemos ser
con nosotros mismos, con otros, empezar a instalar otras reglas en la iglesia también, cuando ya hay reglas establecidas. Entonces, nosotros ahora queremos hablar de algunos mitos que suceden en la iglesia. Cosas que a veces se van para otro lado, otras reglas, otras cosas. Nuestro mensaje con mi esposa es que todos podemos ayudar a alguien que está viviendo un momento difícil. Obviamente los que hacen terapia son ya los profesionales, pero todos podemos ayudar. Entonces nosotros decimos que no hace falta ser profesional para poder ayudar a alguien viviendo una situación difícil, por más que trabajamos con muchos profesionales. Pero la parte que van a ver ahora sí la hicimos con hartos profesionales, fue un estudio profundo. Así que bueno, vamos a ver algunos mitos y por favor participen, nos encanta. Nos gusta la participación y nos movemos harto, así que perdón. Sí, a perdón la la cámara. Mira, yo antes trabajaba en eso, así que yo sé que estoy poniendo... En aprietos. Y más encima, yo soy actor y cineasta de profesión. Mi esposa es ingeniero comercial. Actualmente somos misioneros a tiempo completo en Jucum, especialmente en la sede de Jucum Transforma, porque somos varios, hartas sedes. Así que vamos a tratar de ahí para los que están en casa que no salirnos de cuadro. Bueno, el primer mito. ¿Estamos listos para los mitos? El primer mito dice: hablar sobre el suicidio incita a la persona a hacerlo. Oye, no le hables de suicidio porque le puedes meter cosas en la cabeza. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Vamos a ver. Verdadero. Algunos dicen verdadero, está bien. Está bien. Aduéñense de su opinión porque su opinión es importante. Pero ahí sí. está la respuesta. Falso. Y este mito es muy peligroso. A veces nosotros vamos a colegios a dar esta charla y los papás no quieren que le den la charla a los hijos, entonces los sacan. Porque en los colegios tienen que avisarle a los papás que van a dar este taller. Y pedir Entonces, autorización. Y piden autorización y una vez nos tocó un curso en donde se fue el 70% de los niños, de los chicos, porque los papás tenían hijos viviendo un problema difícil, entonces no querían que estén cerca de la palabra suicidio, de la idea del suicidio, entonces los sacaron. Pero no, todo lo contrario, y esto es algo que se sabe en el mundo de la psicología, y que preguntar con amor y respeto reduce la ansiedad y permite que la persona se sienta comprendida. La palabra comunica vida. El silencio alimenta la muerte. Nosotros tenemos un eslogan en nuestras campañas: hablar de suicidio salva vidas. Hay que hablarlo. Trae una idea que está romantizada quizás en la mente de la persona, pero al hablarlo ya baja a la realidad y se puede empezar a buscar una solución. El no hablarlo, como dice acá, alimenta la muerte. Y hay que tener mucho cuidado con este mito, porque es uno de los más peligrosos. Ok, Bueno, siguiente mito. Vamos a la siguiente. ¿Tiene una pregunta? Vamos, ven, dígala nomás. Uh-huh. Entendemos ese punto. Una cosa es hablar de suicidio y decirle a alguien que se haga un daño a sí mismo, que ahora hay una moda pero otra cosa es hablar de suicidio para ayudar. Sí. Que eso es muy importante y obviamente se hace en el contexto correcto, uno no lo hace con cualquiera, pero de que hay que hablarlo para ayudar, hay que hablarlo, sí. No hay que callarlo, especialmente si hay alguien que está viviendo un momento difícil. Y bueno, y en eso mismo que usted menciona, hay distintas frases que se ocupan en grupos juveniles para realizarlo. Entonces, ese tipo de hablar obviamente no es correcto porque buscan realizarlo, sino que estamos hablando de la ayuda, que a veces para prevenir se omite. En ese sentido. Siguiente mito. El que se quiere matar no lo dice. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Falso? Ver, aquí hay más división. Aquí están algo. A ver, levante la mano. ¿Quién piensa que es verdadero? Que el que no quiere vivir más no lo dice. El que se quiere matar no lo dice. A ver, ¿quién cree que es verdadero nuevamente? Verdadero. Ya. ¿Y falso? ¿Quién cree que es falso?
Ok, Bien, ok. vamos ok. a ver. 1, Vamos a ver. 2, 3. Falso. Uy, Falso. Porque la gran mayoría de las personas sí dan señales, quizás no verbales, quizás uno piensa solo verbal, pero muchas señales son no verbales. Y ahí cada persona, cada uno de nosotros, tiene que prestar atención. Y bueno, ahí dice verbales o conductuales. Y hay que prestar atención a los indicios pequeños. Nosotros estamos trabajando en un manual de alertas que después podemos compartirlo con el pastor cuando esté listo para que ustedes puedan revisarlo, leerlo. Así que eso es muy importante. Hay muchas alertas. Y bueno, una frase de un paciente: soy una persona que grita en silencio. Muchas personas que viven esto lo gritan, lo tratan de transmitir de alguna forma, quizás incluso con rabia, con enojo, pero también eso es parte del dolor que la persona está viviendo y quiere expresarlo. ¿Tiene una pregunta? sí. Aquí estamos. Ah, sí, sí, sí. No tenemos mucho tiempo, así que creo que las preguntas las vamos a hacer al final. Porque ya... Sí, sí, mejor al final, ¿ok? Porque claro, hay distintas perspectivas de la frase, pero si no vamos a perder mucho tiempo y no tenemos. Solo Lo que tenemos sí, una hora. Aquí Nos obviamente estamos hablando de una norma general. Y cuando obviamente hay personas que no están acostumbradas a hablar de estos temas o a tratar de estos temas, es difícil captar las señales a menos que sea algo muy explícito. Pero de que hay señales y nosotros tenemos un manual que después puede ayudar a identificar estas señales, la mayoría de las veces sí hay señales. Sí, sí, lo general. Siguiente. Bien, me encanta la participación, muy bien. Si tienes depresión o pensamientos suicidas es porque te falta fe o estás endemoniado. ¿Verdadero o falso? Aquí hay más consenso. Exactamente. Falso. Y este es un grave error porque grandes hombres de la Biblia como Elías, Moisés o Job experimentaron deseos de morir. Confundir una crisis química o emocional con una falta de espiritualidad aleja a la persona de la ayuda que necesita. Y muchas personas hemos escuchado que se han alejado de la iglesia porque han llegado a la iglesia, no esta, sino que en general, han llegado con necesidades y los han tildado de que de ser poco cristianos o un verdadero cristiano tiene que estar constantemente en el gozo del Señor, y ahí ya cancelaron su proceso, su situación. Sus emociones. Pero acá nadie se puede considerar, no sé, ¿alguien acá se considera con más espiritualidad que Moisés? Yo tampoco. Y él vivió momentos difíciles, lo mismo Elías, lo mismo Job. Entonces estamos todos, todos podemos vivir una situación así, y no quiere decir que nos tienen que lapidar con nuestra espiritualidad. Obviamente necesitamos de Dios constantemente. Siguiente mito. Solo la oración y el ayuno curan la ideación suicida. Solo. Solo. Falso, vamos a ver. La realidad, no pusimos falso, porque la realidad que sí se usa, sí ayuda mucho, pero no es la única forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también está lo que es la psicología, la psiquiatría, que son parte del proceso de sanidad, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Después vamos a explicar esto dentro de cómo funciona la mente, que son parte de esta sanidad integral, que debemos abordar todo lo que son la salud mental. Y bueno, también, como dice arriba, la sanidad integral es biopsicosocial espiritual. ¿Por qué? Por esto que estoy mencionando. Somos espíritu, alma y cuerpo. Ignorar la ciencia es ignorar la revelación general de Dios. Muchos científicos que trabajan con nosotros, tenemos una red de científicos, dicen, ¿cuál es la frase, amor? Que poca ciencia, porque a veces está esto de que la ciencia es lo contrario a Dios. Yo no creo en Dios, creo en la ciencia, pero la ciencia va a la par de Dios. Los científicos, los que están bien metidos, nosotros trabajamos con personas bien, digamos, expertas en su área, y tienen una frase que es: poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Cuando empiezas a ver la complejidad, cuando empiezas a ver que es imposible que esto sea hecho por casualidad, o sea, no queda otra forma que, a menos que creas, no sé, en la magia,
acá tiene que haber diseño inteligente. Es algo incluso coherente, digamos. Siguiente. Debemos sufrir, esta es importante, debemos sufrir en silencio por la causa del Evangelio. Falso, vamos a ver. Vamos a ver. Falso. El sacrificio bíblico es entrega, no una autodestrucción por negligencia emocional. La comunidad cristiana debe ser un refugio de transparencia, no un simulacro de perfección. Tantos casos que nos han llegado con personas, especialmente cargos de liderazgo en las iglesias, hasta desde personas en la alabanza, personas, no sé, líderes de iglesia, líderes de jóvenes, incluso pastores, que nos llegan casos a nosotros porque sienten una presión de mostrar esta perfección a todo el mundo, que no me vean triste porque tengo que mantener quizás esta imagen, esta apariencia, y al final sufren mucho, solitos, el sentido de soledad es muy fuerte, no saben con quién hablar porque no quieren que se arruine su reputación, digamos, pero eso al final lleva a una autodestrucción. O sea, en la pandemia hubo una tasa de suicidio de pastores tremenda. La tasa de depresión en medio de los pastores es triste, y de ahí para abajo, o sea, los líderes, etcétera, etcétera. Entonces, sí, estos temas no es fácil hablarlo, pero es importante hablarlo, ¿ok? Y a veces se pone presión de la iglesia a los líderes o de las personas, como tienen que estar bien porque son los líderes. Pero no, todos podemos tener días buenos y días malos. Amén. Entonces vamos a seguir con la vida que estábamos diciendo, ¿cierto? Vamos a hablar de vida. Y para hablar de vida tenemos que saber de dónde viene el valor de la vida. Y aquí bien atento porque vamos a ir un poquito atrás en la historia. Porque el valor de la vida comienza a entregarlo Roma. Roma empieza a dar el valor a las personas con la dignitas. Amén. La dignitas en Roma era una forma de título para poder entregarle a las personas que eso eran dignos. Hasta el día de hoy, si ustedes escuchan en lo normal, se habla siempre de la dignidad. ¿Han escuchado? La dignidad en esto, la dignidad de morir, la dignidad de decidir. Parte de Roma, y la dignidad era solamente para los hombres. Hombres, la mujer no era parte de las dignitas, los niños no eran parte de las dignitas, los esclavos no eran parte de las dignitas, solamente hombres. Se podía adquirir, se podía subir, se podía bajar, se podía perder, podías volver a retomarla. No sé si han escuchado en la historia que se juntaban incluso varios hombres sabios en las plazas en esta época para poder estudiar, o se juntaban, tenían reuniones. Obviamente la mujer no era parte de ninguna de esas reuniones, solamente personas con cargos públicos, cargos de estudios, tenían estudios, muchos títulos, Parte ahí. Y aquí mi pregunta, lo normal, la sociedad, ¿con qué valor de la vida está? Le voy a dejar solo esa pregunta, vamos a seguir retomando. Friedrich Nietzsche, un pensador y escritor alemán, él decía también que la dignidad la tenían solamente las personas intelectuales. Obviamente él era parte de eso. Él era parte. Solo los que eran los inteligentes, las personas muy, muy intelectuales, ellos sí eran dignos. Los que no eran parte. Pero la Biblia, en Génesis 1, del 26 al 27, dice que fuimos creados de imagen y semejanza de Dios. O sea, no necesitas tener títulos para tener dignidad, sino que del solo hecho de ser, ya eres digno. ¿Con qué pensamiento estamos viviendo? ¿Con el romano o con el cristiano? Entonces, estos cristianos se levantan, discípulos, personas cristianas, llevando este valor de la vida, llevándolo a diferentes partes, cuidando a niños que eran abandonados en la época romana, eran dejados. ¿Por qué? Porque si el niño gritaba poquito, tenía que morir. Si el niño no gritaba, cuando nacía tenía que morir. Si tenías una enfermedad, tenías que morir. Cristianos se levantaban a recoger a estos niños, a darles su dignidad, darles valor, cubrirlos, protegerlos. Luego, con el tiempo,
varios de ellos empezaron a esparcirse con estos valores. Y tenemos en las guerras mundiales, no sé si saben, las guerras mundiales formaban grupos, iban a la guerra y quedan muchos heridos en medio. Se levantan personas cristianas comprometidas, nace ahí la Cruz Roja y empiezan a traer sanidad a cada uno de ellos. No le importaba de qué grupito era, sino que eran dignos solamente por ser. Y lo empezaban a cuidar. Gracias a eso, a personas comprometidas, cristianas, en el 1948 se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que ahora ya no era simplemente por tener títulos, tenías que cuidar tu vida o podías tener esta atención, sino que todos, dice, todos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Todos eran dignos, todos son dignos. Esta declaración muestra por personas cristianas que todos tenemos dignidad, no por títulos, sino que por solamente ser. Amén. Entonces, ¿con qué pensamiento estás viviendo hoy? ¿Con el romano o con el cristiano? A veces necesitamos títulos, necesitamos esto, necesitamos estudiar, necesitamos un magíster, un diplomado. Y yo, por ejemplo, estudié ingeniería comercial principalmente porque iba a ganar mucho dinero. Eso es lo que pensé. Y Dios me dice, no, tiene que ir a servir a tiempo completo, sin sueldo, en una base misionera. Porque el Señor le importa mi vida, no mi título. No digo que sea malo, porque sí lo usa. Pero ¿con qué pensamiento estamos viviendo? Amén. Estoy yo ahí. Vamos a hablar de cosas reales, un poquito. Bueno, yo dije que soy actor. Yo a los 18 años quedé en una serie antigua que se llama Mango, donde estaba Augusto Schuster, Denise Rosenthal. Yo quedé en la segunda temporada en el rol protagónico. Yo entré ahí, grabé, me hice famoso en ese tiempo. No me alcancé a consolidar, pero me hice famoso en ese momento. Después fui animador de un programa. Soy hijo de un conferencista internacional, el fundador de Juguma en Chile. También a los 20 años ya había viajado a más de 20 países. O sea, hice muchas cosas porque soy tan genial. Mi ego debería haber estado acá. Pero en realidad estaba acá. Porque lo que la gente no sabía es que yo tengo una mamá que también luchaba con la depresión y ella tenía sus crisis agresivas con sus palabras. Y a mí, en sus momentos de crisis, el receptor de su malestar era yo. Cuando me corregía, no me decía solamente rompiste la taza, sino que era rompiste la taza porque eres y ahí había un ataque a mi identidad. Y así por harto tiempo. Y eso me empezó a transformar en una persona muy insegura. Muy insegura. Y entré en la tele y todo eso. Y fue digamos, bueno y malo. Me dio un sentido de logro, pero no me sanó lo que estaba pasando en mi corazón. Porque cuando tú te olvidas de una enfermedad, ¿se sana? ¿Solo por olvidarse de que está ahí? No. Y eso empezó a crear un círculo de inseguridad en donde me empecé a sentir más mal, más insegura. Habían muchas áreas de mi vida que estaban empezando a caer, mi relación con mi familia, la novia que tenía en ese tiempo estaba mal, mis proyecciones, mis sueños. Llegó un punto en que empezaba algo, no lo terminaba, me quería juntar con amigos, pero si me sentía mal lo cancelaba porque mis emociones eran lo que guiaba mi vida. Cada vez más frustración. Quería ir más allá. Después en un momento quise volver a tener la fama que en algún momento tuve, pero no podía, y eso me frustró mucho más. Dios me había dado unas palabras que no se estaban cumpliendo, entonces yo me empecé a enojar con Dios, empecé en una ola de rebeldía y eso empecé a tomar más malas decisiones, empecé a caer en pecado y el pecado me llevó a más crisis y más crisis. Llegó un momento en que yo no salía de la pieza, solo salía cuando tenía que grabar algo.
y en el resto del tiempo estaba sentado en la pieza. Llegó un momento en que estuve tan mal que tuve que empezar a medicarme. Tomaba antidepresivo, tomaba pastilla para dormir, porque no podía dormir, mi mente no me dejaba en paz. Mucho ataque constantemente. Llegó un momento en que yo estaba en mi pieza, en la cama, sentado, apoyado en la pared, con la mirada perdida, mi mente destrozándome todo el tiempo, reviviendo ciertas cosas. 2 semanas estuve así, en ese momento tan oscuro, donde no salía de la pieza, salía a veces para ir al baño, no comía. O sea, no tenía ganas ya de seguir adelante. Tan así que ahí empezaron los pensamientos de muerte. Cuando ya la vida no tiene sentido, cuando estás en una crisis, y uno podría pensar, pero no te pasó algo tan terrible. No te abusaron así de otras formas de abuso que algunas personas viven. Pero es que, ¿sabe qué? Uno no puede andar, digamos, decidiendo el impacto que tienen ciertas cosas en la vida de las diferentes personas, porque hay temas de personalidad, hay temas de sensibilidad, hay temas generacionales. Hay personas que han vivido cosas muy heavy y están bien parados en la vida, y hay personas que han vivido cosas quizás a los ojos de algunos menores y que están re mal. Yo no tenía las herramientas para lidiar con la frustración, como se ve también mucho en las generaciones de ahora. Entonces yo empecé a pensar mucho en la muerte. Porque ¿para qué? ¿Para qué seguir viviendo? Si estás viviendo una tortura, si no tienes una proyección a futuro, estás enojado con Dios. Yo estaba tan enojado con Dios que yo le llegué a garabatear a Dios, al cielo. Porque no iba a dejar de creer en Él, pero sí estaba enojadísimo, frustradísimo, con una ira. Y yo le garabateaba, ¿te gusta verme así? Te estoy pidiendo ayuda y no haces nada. No es como que no te estoy pidiendo ayuda, te estoy pidiendo ayuda. Y Dios no me daba, según yo en ese momento, la ayuda que yo necesitaba. Según yo, en mi perspectiva dolida de ese momento. ¿Y qué se hace con alguien así? ¿Qué se puede hacer con alguien así? ¿Sabes algo que me daba rabia? Que la gente que me quería ayudar, cuando me veían mal, porque hubo un momento en que era muy evidente que yo estaba mal, me decían palabras de la Biblia, textuales, y me daba una rabia. Se sentía tan impersonal, como que yo les decía, ¿tú oraste por esa palabra? Como que tú pediste Dios, dame una palabra para Pablo específicamente, o nació así como una buena intención de tu corazón y me estás tirando bibliazos en la cara. Se sentía tan distante. ¿Y qué se hace con alguien así? Cada persona que se me acercaba, especialmente mis padres, yo ponía una barrera de agresividad. Estaba tan rebelde que yo les comentaba mis rebeldías para refregarles en la cara por lo mal que yo estaba. Soy hijo de pastor, imagínate. ¿Y qué se hace con una persona así? Bueno, vamos a dejar la historia en pausa. El equipo de producción, se ponen el video, por favor. Vamos a ver el video. Estás solo, estás hecho para esta vida. Estás estancado, no vales nada. Todos están mejor que tú. Nunca vas a escapar de la soledad. Nadie te entiende. Estarás así para siempre. No haces nada bien. No eres bueno en nada. A nadie le interesa escucharte. Eres una carga para todos. Eres un fracaso. Todo es culpa tuya. No eres suficiente. Nadie te quiere. La vida no tiene sentido. Nunca podrás ser feliz. Estás solo, eres una carga para todos. Nadie te entiende. No estás hecho para esta vida. Todo es culpa tuya. No eres suficiente. Estás estancado. Nadie te quiere. Eres un fracaso. No vales nada. No haces nada. Nunca podrás ser feliz. No eres bueno en nada. Todos están mejor que tú. ¿Por qué lo sigues intentando? Eres único, puedes superar.
superar esto, un paso a la vez. Mereces ser feliz. Tu historia aún no termina. Tienes propósito. Tu vida vale. El dolor no es para siempre. Eres amado. Tienes valor. Tu mente miente. Eres valiente. Tu vida vale. No estás solo. No eres un error. Lo que sientes importa. Tu vida vale. Espectacular esa coordinación que hubo. Muy bien, gracias. Bueno, lo que vieron ahí, especialmente en la primera parte, cuando estoy bajo el agua, yo quise demostrar un poco cómo era mi vida de forma metafórica, cómo era mi vida normal, digamos, siendo atacado por estos pensamientos de no vales nada, no haces nada bien, todos están mejor que tú, vas a estar así para siempre. Porque yo pensé que iba a estar así para siempre, que no iba a haber una cura nunca, porque por más que yo lo intentaba mis cositas, mis soluciones, no pasaba nada. De hecho, me empeoraba. Pero hay cosas que después tuve que entender y tuve que aprender. Y ahora en un momento vamos a hablar de eso. Y de lo mismo que estábamos hablando, del valor de la vida, esto es un caso de un suicidio que pasó en Temuco. Nosotros llegamos un día después a dar charla a Temuco, pasó en la universidad y quizás varios escucharon las noticias también en la Universidad de Chile, en los SACH, cosas que han pasado. Y son personas que uno podría decir, lo tiene todo, no es necesario que lo haga como pasó Pablo, que estaba como full peak fama, pero no se trata de eso, porque como hablamos recién, el valor de la vida no es por lo que tienes, o por los títulos, o por el cargo, o por la empresa que trabajas, o por todo el dinero que puedas tener. O los seguidores que tienes. O los seguidores, o los likes estatus en Instagram, o en TikTok, sino que el valor de nuestra vida es lo que Dios dice de nosotros. Entonces, bueno, dice que tenemos un sketch teatral, la verdad no tenemos algo preparado. Pero, espera, justo me están llamando, perdónenme, yo sé que esto es un poco desubicado, pero es que tengo una inversión muy... ¿Aló, Juan? Sí. ¿Mandaste la...? Amor, tengo una idea maravillosa. ¿Cómo que no lo mandaste? Tengo una idea maravillosa. Espérame un segundo, estoy ocupado. Pero Juan, ¿cómo no mandaste la inversión? Había que hacerlo ayer. Se me ocurrió recién. Si no mandas eso, perdemos la oportunidad. Amor, por favor. Amor, de verdad, espérame, estoy acá con Juan, por favor, perdón. Mi esposo nunca me escucha. Cada vez que quiero decirle algo, se me ocurrió recién, entonces debería tomarme atención. Cada vez que quiero decirle algo, no me presta atención. Quizás no me quiere, quizás nunca quiso casarse conmigo. Quizás no soy importante. O quizás simplemente estaba ocupado y debería esperar un poquito, ¿no? Yo creo que es eso. Un aplauso para la actriz. Y el Oscar va para Alexandra. Bien, bueno. Este sketch, algo súper simple, lo usamos para poder explicar una cosa. Entonces, vamos a lo siguiente. Porque yo, cuando estaba en momentos difíciles, hay cosas que no entendía. Y es muy importante entender cómo funciona la mente, por lo menos así en términos generales. ¿Ok? Entonces, ven acá y, a ver, repitan conmigo. Situación. Fuerte, así como que amamos a Dios, ¿ya? Situación. Eso, bien. Pensamiento. Emoción. Acción. Bien. Ahí ya lo dieron todo. Muy bien. Situación, pensamiento, emoción, acción. Vamos a hablar de la situación. ¿Qué es una situación? Una cosa concreta, digamos, un contexto concreto que pasa fuera de uno, que es algo fijo. No es abierto a opinión porque es la situación. ¿Cuál era la situación del gran sketch que acaban de ver ahora? La situación. ¿Cuál era? Algún valiente ahí que se levante. Yo lo repito para el streaming. A ver, ¿quién? Ya, pero ¿cuál era la situación? ¿Cómo es la escena que vieron ahora? Ya,
llamaron por teléfono al esposo, vino la esposa. ¿Qué quería la esposa? Atención, quería hablar con él. ¿Se dio eso? No se dio. Ok, entonces esa es la situación. Una esposa que quería hablar con su esposo y por a veces motivo no se dio esa comunicación. Esa es la situación, tan simple como eso. ¿Ok? ¿Concordamos? ¿Todos vieron lo mismo? Ya. Bien. Las situaciones nos llevan a pensamientos. Bueno, muchas veces, aquí hay un tema que a veces hay situaciones que nos llevan directo a emociones y luego a pensamiento, y luego emociones, luego a pensamiento, ¿ok? Esto puede a veces intercambiar. Ahora vamos a hablar como de una regla general, vamos a hablar de este contexto, ¿ok? Entonces la situación muchas veces lleva a un pensamiento, y ese pensamiento, digamos que es nuestra forma de recibir esa situación, de interpretar, cómo nuestra mente interpreta la situación que acaba de suceder, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue el pensamiento de la esposa? Que no la quería, ya, ¿qué más? Que la tenía abandonada, ¿qué más por acá? Que no le importaba, ya, una más, a ver. Falta de atención, muy bien, muy bien. Ese fue el pensamiento de la esposa. Pero luego la esposa tuvo, digamos, un cambio de pensamiento. ¿Y luego qué pensó? Que estaba ocupado. Quizás solo está ocupado. ¿Ok? Los pensamientos, entonces, cuando pensamos este tipo de cosas, disparan una emoción. ¿Vieron la película? ¿Sí? ¿No veían ustedes solamente The Chosen, solamente esas cosas? ¿Ven estas películas? Ya, muy bien. Ya, está bien, porque... Bien, ya, a ver... Un pequeño quiz. ¿Quién es la del medio, la 5, la de amarilla? ¿Cómo se llama? Alegría. Y es una película para niños, pero muy bien. Bien, a ver, sigamos en la 1. La de la punta izquierda, la 1, la azul. Tristeza, muy bien. Ya, vamos a la 2. El número 6, el naranjito de la derecha al medio. Ansiedad, muy bien ahí. Muy bien. Muchas veces los pensamientos llevan a una emoción. ¿Cuál es la emoción que tenía la esposa en ese momento? Bueno, puede ser ansiedad, pero ¿cómo la vieron cuando el esposo no se dio la comunicación con el esposo? Tristeza, tristeza. Ojo, vamos a llamar a las emociones, digamos, no buenas ni malas, porque las emociones no son buenas o malas. Dios creó las emociones, incluyendo la tristeza, nos sirve para procesar ciertas cosas. Hay algunas que son más agradables que otras, eso sí. Pero las emociones no son malas o buenas. Dios las creó. Son emociones. Son emociones. Son emociones. Bueno, yo en la parte del pensamiento tenía todo un caos. Todo un caos. Tenía frases, ideas, no vales nada, todos están mejor que tú, vas a estar así para siempre, como salía en el video. Nunca vas a ser feliz, todo es culpa tuya. Eso estaba en mi mente y eso llevaba a emociones de mucha angustia, mucha angustia. El tema con las emociones, que después las emociones llevan a una acción. Cuando tú estás triste, ¿qué te gusta hacer? ¿Comer algo específico? Ya, chatarra, chocolate algunos. Chocolate. Bien. Llorar, algunos dijeron. Dormir, aislarse también, estar solo. Bien. Y cuando estás alegre, feliz, ¿qué te gusta hacer? Dormir, comer también, chocolate también. Chocolate es universal, así como para todas las emociones, chocolate. Sí, chocolate siempre fiel ahí, apañador. Gracias Dios por esa inspiración. Muy bien. Ahora, cuando nuestros pensamientos están mal, lleva a emociones negativas y de ahí se va retroalimentando. Las emociones llevan a más pensamientos y a más emociones, más que, sí, no queremos decirles negativas, dije negativas, más fuertes, digamos, desagradables, lo cual después nos hace contemplar la idea de la muerte. Cuando entramos en este círculo, yo estaba en este círculo, no podía salir, no sabía cómo salir. Pero quiero decirte una cosa.
en la mente, digamos aquí. ¿Qué dice la Biblia, como dijo mi esposa? ¿Qué somos nosotros? Estamos compuestos por 3 cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué somos los seres humanos? Espíritu, alma y cuerpo. En el alma, bueno, sabemos que el cuerpo es todo lo tangible, digamos, los sentidos, todo lo físico. Ahí está. El alma, ahí están nuestras emociones, está nuestra voluntad, nuestra capacidad de toma de decisiones, está la mente. Y ahí está toda la batalla de las emociones y ahí es donde Satanás le gusta atacar mucho. Y el espíritu, ¿qué es el espíritu? Ya, sí, pero ¿qué es el espíritu? ¿Qué función cumple? Ya, o sea, el espíritu sí, es vida porque es eterno, pero ¿qué función cumple? ¿Qué hace el espíritu? Ya, porque estamos hablando de nuestro espíritu, no del Espíritu Santo, de nuestro espíritu. El espíritu, así como para ponerlo en términos sencillos, es la parte del ser que se comunica con Dios y que percibe, digamos, el mundo espiritual. Y es algo eterno. Nuestro espíritu es eterno. Bueno, mi mente estaba en el alma, en la mente. ¿Tú sabías que la mente tiene una habilidad? La mente tiene la habilidad de mentir. ¿Qué? ¿O acaso todo lo que tú has pensado de ti siempre ha sido así? ¿Tus autopercepciones siempre han sido así? No. Pero a veces la mente interpreta realidades equivocadamente, sea del entorno o de mí mismo. Y Satanás ahí aprovecha de meter más mentira y más mentira y más mentira. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo esto puede ser mentira si tengo emociones reales? Sí, las emociones son reales. Pero puede venir una emoción real en base a una mentira. ¿Tú sabías esto? Puede venir una emoción real en base a algo que uno creyó. Yo cuando estaba en mis etapas formativas, digamos, mi mamá me decía todas esas cosas y yo las creía. Y eso que llevó a toda una realidad en mi vida, todo un contexto en mi vida. Y empezó una batalla en mis pensamientos. Mi pensamiento estaba lleno de muchas mentiritas, mentira. Y cuando hay pensamientos que tú no tratas desde lo más simple, pero tú lo dejas agrandarse, puede llevar a algo malo. Un pensamiento como: rompí la taza. ¿Ya? Rompí la taza porque yo no hago nada bien. Se agranda el pensamiento. Yo no hago nada bien, por ende nunca voy a lograr nada. Si nunca voy a lograr nada, ¿para qué vivir? Algo que yo, en mi caso, dejé crecer, pensamientos así. Yo creía las mentiras del enemigo porque sentía emociones reales. Entonces debe ser verdad. No. Como decía el video, tu mente miente, decía en una parte cuando ya salí del agua. Esto es importante, es uno de nuestros eslogans también. ¿Te mienten todo? No, no te mienten todo. Pero cuando estás mal, con una depresión fuerte o con un tema de salud mental serio, ahí la mente puede volverse en uno de tus peores enemigos, porque ya está en modo sabotear todo, está en modo sabotear. Y cuando hay mentira, ¿cómo se combate la mentira? ¿Con qué? La mentira se combate con la verdad. ¿Y de dónde sacamos la verdad? ¿La inventamos nosotros? ¿Inventamos nuestras propias reglas del fútbol? Pero a veces somos así. Pero la verdad viene de Dios. Porque la verdad, vengo a decirte acá, no es un concepto. La verdad es una persona. Jesús dijo: yo tengo el camino, tengo la verdad, tengo la vida. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad,
y la vida. En Él está la verdad. Él dictamina las reglas de este juego. Él las dictamina, no nosotros. A veces nos encontramos jugando otro juego y ahí entra el caos. Pero cuando vamos a la verdad, a esta persona de la verdad, nos conecta con todas las demás verdades que necesitamos para nuestra vida. Cuando vamos a la verdad. Y hay una frase que nosotros usamos también. Una frase muy famosa, no es nuestra, es de mi querido padre. Que dice, un cristiano maduro, No vive guiado por sus emociones. sino por la verdad de Dios. Así que también se las compartimos. Es muy clave. Nosotros hasta el día de hoy lo usamos. Porque ¿Podríamos decirlo todos juntos? Sí, todos juntos. A vamos. ver, vamos a repetirla. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Y a ver todos juntos ahora. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Porque esta era mi realidad. Yo vivía guiado por mis emociones y mis emociones eran todas negativas, entonces me llevó a una vida negativa, porque eran emociones reales. Pero luego tuve que aprender cómo funcionaba la mente, cómo ataca el enemigo. El enemigo aprovecha situaciones, él las aprovecha mucho de atacarte. Una vez vi una prédica que decía, estamos de las 24 horas del día, si dormimos 8, estamos 16 horas despiertos en un día. Esas son 16 horas donde estamos en guerra. Porque el enemigo no va a parar de atacarte. Por eso es tan importante aferrarse a la verdad, porque lo que más quiere el enemigo es mantenerte en esta prisión, esta esclavitud mental. Ahí es donde te quiere, donde estás preso, esclavo, con las mentiras. Por eso la Biblia dice que la verdad, que es lo que combate la mentira, te saca de esta esclavitud, de estar preso. ¿Qué dice la Biblia? La verdad nos hace libres. Y en base a eso vamos a ver los pensamientos. Vamos a ir a esa parte. ¿Cuántos conocen lo que son los pensamientos intrusivos? ¿Han escuchado? ¿Sí? Bueno. Los pensamientos intrusivos, como dice la palabra, son intrusos. Vienen y se van. ¿Ok? No son todos malos. No son todos malos, pero vienen y se van. Entonces, un pensamiento intrusivo, si yo me lo quedo, comienza a crecer, como dijo mi esposo, y ya no se transforma solo en un pensamiento intrusivo, sino que ya empieza con otra cosa. ¿Ok? Entonces, los pensamientos intrusivos no significa que es tuyo, propio, de tu identidad. Por ejemplo, un pensamiento intrusivo dice, quiero pegarle a alguien, golpearlo. Pero mi identidad, yo no soy de golpear a alguien. No es algo propio en mí, no es mi identidad. Pero es algo que viene a mi mente y se va. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, me preocupa ser una mala madre. Yo soy mamá y a veces vienen esos pensamientos. Como que estoy haciéndolo mal. Como que vienen cositas pequeñas, pero uno dice, no. Se para y es como, no, esa no es la verdad. O puede ser cualquier tipo de pensamiento como lo está ahí. Tengo pensamientos blasfemos contra Dios. Y si le hago daño a alguien que quiero. Y vienen y se van. ¿Ok? Es un pensamiento intrusivo. Se va. Pero también está la distorsión del pensamiento, que son pensamientos que ya se quedaron y que se empiezan a agrandar, empiezan a crecer, como decía mi esposo, uno tras otro, y si viene un pensamiento intrusivo, me lo guardo y lo agrego a esta bolita de nieve que empieza a crecer, a crecer y a crecer. Y aquí les voy a contar parte de mi testimonio también. Nosotros trabajamos en esto porque nosotros lo vivimos, es parte de nuestra vida pasada que Dios nos restauró y que creemos que puede restaurar a muchos. En mi caso, yo viví abuso sexual en mi niñez por una persona cercana y crecí con eso como una persona abusada. Mis lentes era la persona abusada. Yo no sabía que era así hasta más grande. ¿Qué me llevó eso?
en mi adolescencia, donde se forja la identidad, a los 15 por ahí, comenzó todo un ataque contra mí, contra mi cuerpo. Comencé con bulimia, comencé con autolesión, anorexia, estaba muy delgada, no quería comer, no quería nada. Todo era contra mí, mi autosabotaje, como decía mi esposa. Todo era culpa mía, mis papás estaban divorciándose, entonces ellos se peleaban y yo decía, si yo no estoy, ellos no pelean. No era la realidad, pero así todo lo procesaba, con unos lentes incorrectos, unos lentes de abuso. Y así también más adelante, cuando yo me relacionaba con un hombre, no me gustaba que me abrazaran, no me gustaba que se acercaran mucho, tenía que tener una distancia poquito más de 1 metro, y en el metro sobre todo más difícil porque había gente cerca, no me gustaba. Cuando me casé con mi esposo, que me dijera palabras de afirmación, no me gustaba, que eres linda, que eres esto, no, por favor, no. Cuando estábamos conociendo es como, no es necesario, no me lo digas, no. Pero es porque yo estaba con unos lentes sucios. Yo creo que aquí varios usamos lentes. Cuando llueve se empieza a empañar aquí todo. De hecho, hace poco estuve en otro lugar que estaba lloviendo y no tenía nada para cubrirme. Todo esto estaba con agua. Y la lluvia es salada, entonces me empezó a doler los ojos. Limpié mis lentes, me puse un gorro y me tapé y ahí ya pude ver bien. Y a veces eso hay que hacer cuando estamos así. Sacarse esos lentes, limpiarlos con la verdad de Dios y volver a caminar con unos lentes correctos. Los pensamientos intrusivos, como dije, van y vienen. Podemos quedarnos con alguno, empieza a crecer y puede transformarse en una distorsión. Y podemos estar viviendo una vida que no es la vida que queremos tener o que es la vida que Dios quiere que tengas, sino que estás con los lentes incorrectos. Amén. Y vamos a ver un ejemplo de Elías. Elías vivió un momento de crisis. Elías, lo pueden buscar después en su casa si quieren, en Primera de Reyes 19, ahí muestra que él deseó morir. Él estaba tan mal en ese proceso, deseó morir. Pero Dios fue tan bueno y le dice, mira, él se durmió y dice, después come, le pidió que comiera, después volvió a dormirse y comió. A veces cuando estamos muy así agobiados, quizás es bueno dormirse una siesta, quizás es bueno comerse algo rico antes de seguir pensando ese tipo de cosas. Él deseó morir, siendo que era un profeta. También le pasó. ¿Y cómo se combate con cada una de estas cosas? Con la verdad de Dios. Luego de eso, Dios respaldó su emoción. Dijo, sí, está bien que hayas vivido todo eso, listo, pero largo camino te resta. Se alimentó, hizo todo, siga nomás. No dijo lo que siente está mal, no le dijo eso. Lo escuchó. Dejó que se mandó a personas a alimentarlo. Y la verdad de Dios, como decía mi esposa, es la que nos hace libres. La verdad es la que nos restaura. Yo con la verdad de Dios pude sacarme esos lentes de abusada. Ya no soy la Alexandra abusada, soy la Alexandra hija de Dios. Amén. Así que si alguien, gracias. Si es que alguien vivió algo de eso o otro tipo de cosas, se puede salir de ahí. Hay esperanza. Hay esperanza. Y bueno, hay una cosa que es muy importante que, como dice ahí, nadie se salva solo. Tenemos también otra frase. Tenemos hartas frases que usamos. Tenemos pulseritas. Nadie se salva solo. Ni en nuestra salvación, porque Dios nos salva. Siempre necesitamos ayuda, especialmente en las cosas más difíciles. Y a veces estamos tan así a la hora de poder hacer algo. Hay personas que nos tocan muchos casos, que su vida de verdad está mal, están en un momento muy difícil, con pensamientos de muerte, pero aún así están duros de recibir ayuda. Es que no quiero abrazar el dolor de nuevo, no quiero revivir cosas, vivo dolor todo el tiempo y eso sé que me va a doler. Pero ¿tú sabías una cosa? ¿Tú sabías que existe un dolor malo y un dolor bueno? ¿Tú sabías que existe un dolor bueno? ¿Qué? Imagínate, tengo una herida aquí, profunda. O digamos que la tengo acá, profunda, así. Se ve hasta el hueso, así, feo, muy feo.
Si yo me hago así, duele. Y eso es un dolor, digamos, malo. Pero si es que yo hago así y me saco la venda que está pegada a la piel, duele. Y agarro, en mi herida profunda, agarro alcohol. ¿Están listos? El poder de la imaginación. Mire. Tengo mi herida profunda y agarro el alcohol. 3, 2, 1. Ya. Dolió pensarlo, ¿cierto? Eso es un dolor bueno. Agradable no, obviamente. El dolor no es agradable. Pero ¿qué diferencia había entre este dolor y el otro dolor? Es un dolor con propósito. ¿Y cuál es el propósito? Sanar. No tengamos miedo, no estemos así con nuestro proceso. Aun si es que tú eres una persona que está viviendo un momento difícil o una persona que está cerca de alguien que está viviendo un momento difícil. Tenemos que abrirnos a recibir ayuda. Todos hagan así, a ver, acompáñenme, denme el gustito. A veces estamos así, pero ¿cómo luego tenemos que estar? Abrirnos a la ayuda. Estamos así y nos abrimos a la ayuda para poder dejar que Dios, y eso hice yo de hecho, cuando yo estaba mal, yo me abría a la ayuda. Yo llegó un momento en que yo, como les dije, yo era agresivo con mis padres, con todas las personas que me querían ayudar, yo los alejaba y de una forma muy agresiva. Pero llegó un punto en que mi papá, bueno, mi mamá también, al ver todo esto, porque esto era algo que no se hablaba, ni lo de ella se hablaba, ni lo de mi mamá, que también tenía problemas de depresión, ella vivía eso, ahora lo llamamos depresión, en ese momento no tenía un nombre, simplemente los enojos de mamá y la rebeldía de Pablo. Pero ellos en un momento me vieron tan mal que solo lo que hicieron fue amarme. Y yo los alejaba y me seguía equivocando. Yo les decía cómo me equivocaba en mis pecados. Y ellos, en vez de juzgarme, no justificando lo que yo estaba haciendo, pero en vez de juzgarme, seguían amándome. Es como querer pegarle a alguien que te está queriendo abrazar. Llega un momento en que ya no quieres pegarle más. Y eso me pasó a mí. Y eso es lo que hace el amor. El amor quiebra cualquier muro. El amor viene de parte de Dios. Y el amor quiebra. ¿Sabes dónde yo más vi a Dios? No cuando las personas me decían textos bíblicos, porque yo les dije que eso me enojaba. ¿Sabes dónde yo más vi a Dios? En un abrazo. En personas que dedicaran tiempo a escucharme y no juzgarme inmediatamente o no a querer aconsejarme inmediatamente recordándome que estoy tan fallado que necesito que me estén aconsejando todo el tiempo, sino que entender mi proceso. Ahí es donde más vi a Dios, porque ¿sabes qué? A Dios le encanta mostrarse en las formas no religiosas. Le encanta mostrarse. Le encanta manifestarse de esa forma, de los actos no religiosos. Jesús mismo no era tan religioso en sus parábolas. ¿Cuántas parábolas terminan de Jesús donde al final de la parábola dijo y se entregó a Dios y fue a la iglesia? Ninguna ni siquiera menciona a Dios. Dios le encanta mostrarse y manifestarse de estas cosas tan cotidianas pero sumamente espirituales. Cuando la mente falla, el espíritu se conecta con Dios. Y cuando hay tensión en ambas, ¿qué dice la Biblia? El Señor es el espíritu. ¿Qué es la palabra Señor? ¿Qué significa Señor? El amo, el dueño del fundo, el que gobierna, o sea, en otras palabras, el que manda, el que se impone. Cuando hay tensión entre la mente y el espíritu y el cuerpo, ¿quién es el que manda? El espíritu, dentro de lo que nos compone, el espíritu. Cuando nos guiamos por el espíritu, eso es ser alguien espiritual.
Cuando somos personas guiadas por el Espíritu, la parte que se comunica con Dios. Eso es ser alguien espiritual, no alguien que está así todo el tiempo. La adoración a Dios incluso puede venir desde una persona calladita que está full orando, o de una persona que lo está manifestando en el cuerpo, porque hay cosas también de personalidades, de los procesos de cada persona también con Dios, o sea, pero alguien que obedece al Espíritu, cuando escuchan a Dios, eso es ser alguien espiritual. Y yo también tuve que transformarme en eso. Yo tuve que transformarme en una persona de decisión. Tú sabías también, yo estoy dándote hartos pensamientos mientras aquí me sigo echando el escenario. Te doy hartos pensamientos. ¿Tú sabes que uno puede decidir en contra de lo que siente? Porque antes yo no era un cristiano maduro que vivía guiado por sus, que no vivía guiado por sus emociones, que vivía guiado por sus emociones. No era un cristiano maduro. Yo vivía guiado por mis emociones. Lo que sentía, hacía. ¿Tú sabías que puedes tomar decisiones en contra de lo que sientes? Prueba, un día. Cuando no tengas ganas de hacerlo, vas. No tengo ganas de lavar la loza, lo haces. No tengo ganas de hacer la cama, lo haces. Y te vas a dar cuenta que sí puedes decidir en contra de lo que sientes. Tienes ese poder. Yo tuve que transformarme en alguien así porque mi mente me estaba matando, digamos. Entonces tuve que aprender eso. ¿A quién le pedimos ayuda? Amigos, familiares, líderes espirituales, personas maduras, eso es importante. Bueno, en realidad, personas maduras aplica para amigos, familia, líder espiritual. Asegúrense que todos ellos sean maduros, ¿ok? Para compartir un poco de tu vida, de tus secretos, de tus procesos. Y siento de parte de Dios decir esto. Tú quizás estás viviendo un momento difícil y no sabes por dónde empezar. No sé qué hacer, no sé, tú hablas de la verdad, pero no sé de qué verdad aferrarme, no sé por dónde partir. No sé qué hacer como primer paso. ¿Quién soy cuando estás en esta búsqueda? Lo que puedes hacer es decirle esto a Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dile a Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Cuando no sepas, que sepas que tú eres un hijo amado de Dios. Y eso es lo que aprendí yo. Soy un hijo amado de Dios. Si soy como soy no es porque soy actor, es porque Dios me rescató de la muerte y estoy feliz de estar vivo. Estoy feliz de estar vivo. Y cómo no entregar mi vida entera y todos mis planes, mis sueños, mi matrimonio, mis hijos. Cómo no entregarle todo a Dios, porque Dios me rescató de la muerte. ¿Y sabes a quién más rescató? ¿Quién más empezó a tratar al mismo tiempo que yo? Mi mamá. Y mi relación con mi mamá ahora está mejor que nunca, porque Dios restaura. Yo lo que viví, lo que mi esposa vivió, no se lo damos a ni nuestro peor enemigo se lo deseamos. Pero yo no cambiaría nada de lo que yo viví, porque ahora Dios nos permite poder ayudar y ser usados por Él, porque Él hace el trabajo a personas que están viviendo un momento difícil. Y sabes que Dios le importa mucho tu proceso. A Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente a tu dolor. Y tengo ganas de llorar, y Dios a veces me da esto de poder sentir un poco lo que algunos están sintiendo. No es por mí, pero Dios le importa tanto tu proceso que Él se duele cuando te ve triste. Y Dios mandó a 2 personas y está mandando a más personas a tu vida para que sepas lo mucho que le importa tu vida. Más allá de lo que tú puedas hacer, tu vida vale porque Dios dice que vale. Él pone las reglas de este partido, no nosotros.
Y bueno, vamos a invitar a quien quiera pasar adelante, vamos a estar orando. Y si algo de esto estás viviendo, si algo de esto has vivido y necesitas ser vulnerable delante de Dios, como decía mi esposa, hay que pedir ayuda. Y el primero que hay que pedirle ayuda es a Dios. Y si ya le pediste ayuda a Dios, bueno, ven a mostrarle la herida otra vez para que siga sanando. Como un acto de fe, no porque nosotros vamos a traer la salvación, la sanidad completa, sino que Dios va a empezar el proceso. Y vamos a estar orando por ti, conjunto a mi esposo. Así que los de la alabanza quieren venir a ayudar a tocar, fabuloso. Y les voy a volver a leer. A menos que los de la alabanza también necesiten oración. Exacto, porque a veces se quedan fuera de las cosas, pero... Sí. Y voy a volver a leer Isaías 61. A recordar lo que el Señor dijo. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está sobre ti. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor viene a traer manto de alegría. Él viene a traer vida. Y vamos a estar orando para que el Señor renueve todo nuestro ser a su gobierno. Amén. Amén. Así que el que quiera pasar puede hacerlo como un acto de fe. Aquí no está nosotros no tenemos la solución. Esto es un acto de fe que tú le estás diciendo: Dios, incluso no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, pero yo te creo y confío en ti. En ti es en quien está mi confianza. Así que presencia de Dios en este momento, Señor. Tu revelación en este momento, Señor. Tu sanidad profunda, interior, en la vida de cada uno de las personas, de los que pasaron, de los que no han pasado. Toda vida es hermosa. Y si estoy viviendo un momento difícil y yo no veo la hermosura de la vida es hermosa porque Dios dice que es hermosa. Y Dios te quiere ayudar a que veas la belleza de la vida, como lo hizo conmigo, como lo hizo con mi esposa, cuando yo pensaba que era imposible, que siempre iba a estar así. Pero ¿cómo? Si yo llevo toda la vida así, este es mi normal, no sé cómo no ser así, no sé cómo no pensar así. Es como tener esa herida toda la vida y estar cojeando y ver cómo todos los demás caminan, saltan, pasan al lado mío, van avanzando más rápido que yo. Y aún así, Dios quiere que seas libre. Quieres sanar esa herida para que puedas correr, para que puedas saltar, porque esa es nuestra herencia de hijos. La libertad, no la esclavitud. Señor, pedimos que tú te reveles como un padre que ama con locura a sus hijos. Aun si nuestra imagen terrenal de nuestro Padre está dañada, Señor, revélate como Padre. Como un padre que busca el bienestar de sus hijos, que no está solamente para cuando le pedimos cosas, no está solamente ahí para eso, sino que está para acompañarnos en nuestro proceso. Como un padre que ama a su hijo, que se proyecta con su hijo, que sueña con sus hijos, que le gusta compartir momentos especiales, lindos con sus hijos, que le gusta estar ahí presente, atento. Así revélate, Señor, en la vida de cada una de estas personas, Señor. Y de mí también, de mi esposa también. Sigue revelándote como este Padre tan interesado en nuestra vida. Quita toda mentira. Trae sanidad. Sanidad en las áreas ocultas. Revela lo oculto, Señor, pero para sanarlo.
Siento en mi corazón muy fuerte que hay personas que tienen esto de no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. No hay que tener el control. Tú deja que Dios te vaya guiando. Para eso tienes que hacer una renuncia de tu voluntad, de jugar bajo tus reglas. Bajar la guardia.